Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, la verdad, parece que parte la historia de la psicología en dos. ¿Cuál? La de si somos todos en el fondo iguales o si son nuestras diferencias lo que de verdad importa. Ah, la gran pregunta. Claro. Durante siglos, la ciencia buscaba leyes universales, lo común. Pero las fuentes que manejamos hoy nos cuentan la historia de un giro radical. Un giro de 180 grados. Totalmente. Una revolución que nació en la Inglaterra victoriana y que nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿por qué de repente la psicología se obsesionó con medir lo que nos hace únicos? Es que esa pregunta que planteas, a finales del siglo XIX, dejó de ser solo filosófica. Se convirtió en algo increíblemente práctico. Necesario, ¿no? Una necesidad, sí. El mundo estaba cambiando a una velocidad brutal y la psicología de laboratorio, la de antes, no daba respuestas. Había lo que los historiadores llaman un Zeitgeist, un espíritu de la época, que exigía una nueva ciencia del individuo. De acuerdo, pues empecemos por ahí. ¿Cómo era esa vieja psicología que se quedó, por así decirlo, obsoleta? Pues la figura dominante era el alemán Wilhelm Wundt y su famoso laboratorio. Y él buscaba, Él buscaba el software de la mente humana, las leyes básicas, universales que operan en todos nosotros. Entiendo. Para él, que tú tardaras un poco más o un poco menos en reaccionar a un estímulo, eso era ruido. Una molestia. Una molestia estadística, algo que había que promediar y eliminar para ver la señal pura, el funcionamiento del humano genérico. Su laboratorio era un sitio supercontrolado, casi estéril. Claro. Pero la vida real no es un laboratorio estéril, y supongo que ahí estaba el problema. Una sociedad industrial cada vez más especializada necesitaba otra cosa. Exacto. Piensa en las fábricas, en los ejércitos, en las escuelas, que por primera vez escolarizaban a todo el mundo. ¿Las preguntas cambiaron? Las preguntas ya no eran ¿cómo funciona la percepción?, sino ¿quién es el mejor para esta máquina? ¿O qué recluta tiene madera de oficial? ¿O qué niño necesita ayuda extra? Justo. Se necesitaba una herramienta para clasificar y seleccionar talento. Y la psicología de Wundt, pues, no solo no ayudaba, es que consideraba esas preguntas irrelevantes. Vale, entiendo el contexto. La psicología de laboratorio no resolvía problemas prácticos. Pero eso no parece suficiente para un cambio tan radical. ¿Cuál fue la chispa que lo encendió todo? La hubo. Y fue una de las ideas más potentes de la historia. La teoría de la evolución. Eso es. Y quien la metió de lleno en la psicología fue nada menos que el primo de Charles Darwin, un aristócrata victoriano brillante y bastante excéntrico, Sir Francis Galton. O sea que, un momento, Galton simplemente cogió las ideas de su primo y dijo, venga, vamos a aplicarlo a la mente. Bueno, suena simple, pero... Es que suena casi anticientífico para la época, ¿no? Ir en contra de esa búsqueda de leyes universales. Para la psicología de Wundt era una herejía, desde luego. Pero la lógica de Galton era implacable. A ver, Si la evolución funciona gracias a la variación, a que unos son más rápidos, o más fuertes, o más listos que otros, entonces las diferencias individuales no son ruido, claro. son el motor de todo el proceso. Lo que para Wundt era la basura que había que barrer, para Galton era el tesoro, el objeto de estudio. Fíjate qué cambio de perspectiva. Vale, la idea es potentísima, pero una idea no funda una ciencia. ¿Cómo se las arregló Galton para construir una disciplina entera, prácticamente de la nada? Es que no fue solo la idea, construyó el edificio entero. Si quieres entender a Galton, tienes que verlo como tres pilares que, en esencia, todavía hoy sostienen la psicometría. ¿El primero? El primer pilar, un objetivo radicalmente nuevo. Estudiar las diferencias individuales como la clave de la adaptación humana. Empezó por lo básico, las capacidades sensomotoras, agudeza visual, tiempo de reacción, ese tipo de cosas. Sí, porque creía, muy en la línea de la filosofía de la época, que todo lo que entra en la mente pasa primero por los sentidos. Y para estudiar eso necesitaba herramientas, claro, no podía usar la introspección de Wundt. Ahí está el segundo pilar. Creó la caja de herramientas. Inventó los primeros tests, aparatos sencillos para medir la fuerza, la agudeza auditiva, y también popularizó el cuestionario para cosas más subjetivas, como la viveza de las imágenes mentales, por ejemplo. Exacto. Fue el padre del test mental, aunque aún no lo llamara así. Era un obseso de la medición. He leído algo sobre eso. ¿No fue el que intentó hacer un mapa de la belleza de Gran Bretaña
contando en secreto a las mujeres que le parecían atractivas en cada ciudad. Él mismo. Y también intentó medir la eficacia de las plegarias comparando la longevidad de la familia real con la de otras personas. Vaya personaje. Una compulsión por cuantificarlo todo. Y eso nos lleva al tercer pilar, que quizá es el más revolucionario de todos. La estadística. Pero no cualquier estadística. Desarrolló conceptos que hoy son la base. La media, la desviación típica, la idea de la curva normal, la campana de Gauss y su joya de la corona. La correlación. La correlación. La noción de que se podía expresar con un número la relación entre dos variables. Si la gente más alta también tiende a pesar más, por ejemplo. Esto fue una auténtica pasada. Por primera vez se podían estudiar rasgos sin un experimento de laboratorio. Entonces tenemos el objetivo, las herramientas y el análisis. Pero todo eso al servicio de una pregunta más grande, la que él mismo puso sobre la mesa. ¿De dónde vienen estas diferencias? Y Galton estaba absolutamente convencido de que la genialidad, la inteligencia, el talento, todo era hereditario. Quería demostrarlo científicamente. Ese era su gran proyecto, probar que las habilidades naturales del hombre se derivan de la herencia. Y bueno, aunque hoy sus métodos nos parezcan simples, fue el primero en usar la estadística para intentar separar la herencia del ambiente. Y esta creencia, claro, lo llevó por caminos muy controvertidos, como el movimiento eugenésico. Pero las fuentes también mencionan una contradicción curiosa en su pensamiento. Sí, es muy extraño. A pesar de ser el padre del hereditarismo, en algunos de sus escritos coquetea con ideas que suenan casi a tabula rasa, a la mente como una pizarra en blanco. Es una inconsistencia que los historiadores aún debaten, pero bueno, con él quedó inaugurado el gran debate naturaleza versus crianza. Una vez que Galton abre esa puerta, ya no hay marcha atrás. La idea se expande. Las fuentes marcan dos momentos clave. En 1895, Binet y Henry, en Francia, le dan un nombre, psicología individual. Y en 1900, William Stern, en Alemania, publica el primer gran manual que lo sistematiza todo. A partir de ahí, la idea echa raíces. ¿Cómo evolucionó en la propia Inglaterra de Galton? La escuela inglesa, lógicamente, siguió su estela, pero la llevó a otro nivel de sofisticación estadística. La gran figura aquí es Charles Spearman. Spearman, sí. Se fijó en algo que Galton ya había intuido, que las distintas pruebas de habilidad mental parecían correlacionar entre sí, o sea que quien era bueno en una tendía a serlo en las demás, como si hubiera un motor común por debajo de todo. Esa fue su gran idea. Propuso la teoría bifactorial de la inteligencia. Dijo que todo rendimiento intelectual dependía de dos cosas. ¿Cuáles? Un factor general, que llamó G, que sería como una especie de energía o potencia mental común a todas las tareas, y luego factores específicos, S, para cada tarea concreta. Para demostrar eso tuvo que inventar otra herramienta estadística. Otra. Una potentísima que se sigue usando hoy. El análisis factorial. La idea de un factor G, de una inteligencia general, suena muy influyente. ¿Y en Estados Unidos? ¿Cómo recibieron estas ideas al otro lado del charco? En Estados Unidos el enfoque fue pragmático a más no poder. La sociedad americana, con su ideología del mérito y la competencia, abrazó la idea de medir las diferencias. ¿Y allí el personaje clave fue? James McKean Cattell. Fue él quien en 1890 acuñó el término que lo cambió todo. Test mental. Test mental. Siguió el modelo de Galton, midiendo procesos muy básicos, tiempos de reacción, agudeza sensorial, con la esperanza de que eso reflejara la capacidad intelectual. Una esperanza que, por lo que leo, duró poco. Parece que su enfoque se dio de bruces contra un muro gigantesco. Fue uno de los primeros grandes fracasos de la psicometría. Un investigador intentó correlacionar los test de Cattell con las notas de los estudiantes de la Universidad de Columbia. ¿Y los resultados? Nada. Desastrosos. No había ninguna relación. Medir lo rápido que reaccionabas a un sonido no decía nada sobre si ibas a ser bueno en matemáticas. Fue una decepción enorme. El movimiento casi se muere antes de nacer. Entonces, si el modelo de medir procesos simples no funcionaba, ¿de dónde vino la solución? ¿Quién dio con la clave? Pues la solución, irónicamente, vino de Francia y de una perspectiva totalmente opuesta, la de Alfred Binet. ¿Binet? Él defendió una idea radical. Si quieres medir la inteligencia, no te fijes en procesos simples de laboratorio.
Tienes que medir los procesos mentales superiores, los complejos, la memoria, la atención, la comprensión. Exacto. Las habilidades que usamos en la vida real para resolver problemas. Y su motivación no era puramente científica, ¿verdad? Tenía un encargo muy concreto. Eminentemente práctico y social. El gobierno francés le pidió una herramienta para identificar a los niños que necesitaban apoyo educativo especial. Su objetivo era ayudar, no solo clasificar. Y su visión era optimista, por lo que parece. Profundamente optimista. Binet no creía que la inteligencia fuera una puntuación fija para toda la vida. Acuñó un término precioso, ortopedia mental. Ortopedia mental. Sí, la idea de que se podía entrenar y mejorar la inteligencia de los niños con dificultades, como un músculo. Era una visión muy humanista. Eso es fascinante. Y un poco triste, ¿no? Binet crea la herramienta para ayudar y el mundo parece que coge la herramienta y se olvida de las instrucciones. Es la gran paradoja de esta historia, porque su escala, su test de inteligencia, fue un éxito rotundo. Funcionaba, predecía el rendimiento escolar. Pero cuando esa tecnología cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos, su propósito original se desvaneció por completo. Y la década de 1910 fue la década de los tests. Sí, y el contexto ya no era clínico o educativo, sino de selección masiva. Y el gran catalizador que convirtió una herramienta de ayuda en una de selección a gran escala fue la Primera Guerra Mundial. Sin duda. Estados Unidos tuvo que movilizar a millones de hombres muy rápido. El psicólogo Robert Yerkes convenció al ejército de que podían ayudar. Y montaron un programa gigantesco para aplicar test a casi 2 millones de reclutas. Crearon 2 versiones, el Army Alpha, para los que sabían leer y escribir, y el Army Beta. El no verbal. El no verbal, de dibujos y objetos para analfabetos o inmigrantes que no hablaban inglés. El objetivo era doble, descartar a los no aptos e identificar a los más inteligentes para ser oficiales. Y una vez que el ejército demostró su utilidad, me imagino que se extendió como la pólvora al resto de la sociedad. Como la pólvora. Se desató una auténtica fiebre por los test. En los años 20 y 30 se usaron masivamente en el control de la inmigración, para justificar cuotas. Terrible. También en la industria, para contratar a los empleados más productivos. Y el foco se amplió. Ya no solo se medía la inteligencia, sino también la personalidad, con cuestionarios como el Personal Data Sheet de Woodworth para la estabilidad emocional de los soldados. Pero una expansión tan rápida tiene que tener problemas. No puede ser que una herramienta diseñada para niños en París funcione perfectamente para clasificar a millones de adultos de todo el mundo. Claro que no. Los problemas eran enormes y se vieron muy pronto. El más grave fue el del sesgo cultural. Que los test no eran objetivos. Nada objetivos. Se descubrió que incluso los supuestamente no verbales, como el Army Beta, estaban, contaminadísimos por la cultura americana blanca y de clase media. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? ¿Cómo se manifiesta ese sesgo en un test que solo usa dibujos? Un ejemplo clásico del Army Beta, un dibujo de una cancha de tenis a la que le falta la red. Claro. Para alguien que nunca ha visto un juego de clases altas en esa época es un problema imposible. No estás midiendo su razonamiento espacial, estás midiendo su familiaridad con el ocio de la clase dominante. O el de la bombilla sin filamento. Exacto. Si vienes de una zona rural sin electrificar, ¿cómo vas a saber eso? Y los resultados se usaron para decir que ciertos grupos de inmigrantes eran intelectualmente inferiores. Cuando en realidad se estaba midiendo su grado de aculturación. Ni más ni menos. Y a eso se sumó que la aplicación masiva no iba acompañada del rigor estadístico necesario. Se aplicaban tests sin haber estudiado bien su fiabilidad, su validez. Fue una fiebre por usar la tecnología sin entender sus limitaciones. No fue hasta los años 30, con técnicas como el análisis factorial de Spearman, que la construcción de tests empezó a tener una base científica más sólida. Así que, recapitulando, hemos viajado desde una psicología que declaraba las diferencias irrelevantes, hasta una que, en apenas 3 décadas, se obsesionó con medirlas, ponerles un número y usarlas para tomar decisiones vitales. Lo increíble de esta historia es ver cómo 3 fuerzas, la teoría de la evolución, las necesidades de la sociedad industrial y las nuevas herramientas estadísticas se entrelazaron y se empujaron unas a otras. La ciencia nunca ocurre en un vacío. Jamás. Y para terminar, una idea que me ha dejado dándole vueltas. Esa visión de Alfred Binet, su ortopedia mental, la creencia optimista de que la inteligencia se puede mejorar. Ajá. Sin embargo, la historia que hemos contado es la del triunfo de su herramienta, el test, pero el fracaso total de su filosofía,
El mundo importó el termómetro, pero ignoró la idea de que se podía tratar la fiebre. Es la gran ironía, sí. Se adoptó la parte fácil, la de medir y etiquetar, y se ignoró la parte difícil, la de intervenir y mejorar. Esa es la tensión constante de esta disciplina. Nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo sería nuestra sociedad, y sobre todo nuestra educación, si esa idea de la ortopedia mental hubiera recibido la misma atención, la misma inversión y desarrollo que recibió la fiebre por la medición? Es un y sí que más de un siglo después sigue siendo increíblemente relevante.